cuando escuché sonar el teléfono, apenas podía abrir los ojos. Buscando a tientas alrededor de la cama encontré mi teléfono móvil. La pantalla mostraba que era mi hermana Anina la que llamaba. Eran las 2:30 de la madrugada, definitivamente algo no estaba bien. Sabía que su marido había sido hospitalizado hace unos días con una infección, pero ya deberían haberlo dado de alta. Respondí a la llamada, un poco somnoliento. Hola, perdón por despertarte. ¿Puedes hablar conmigo un rato? Casi lloró cuando preguntó. Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Hay algún problema con Gary o se pelearon? Y luego, al otro lado de la línea, escuché sollozos. Se ha ido. Garik falleció. Un extraño peso pareció sentarse en mi pecho. Él se fue. Pero dijiste que era un resfriado común, que la gente no muere por eso, Anina. Eso no es todo, Le. Probablemente yo también voy a morir pronto, dijo rompiendo a llorar, incapaz de contener sus emociones. Lamento lo de tu marido, pero nadie se muere de tristeza, todo estará bien. Mañana vendré a verte. No lo entiendes, Le. No murió a causa del frío. ¿Entonces qué? Los médicos dijeron que tenía VIH. Me hice las pruebas, pero no espero buenas noticias. ¿VIH? Pregunté incrédulo. Pero vivieron juntos durante 5 años. ¿Qué quieres decir? No sabía nada. Me sorprendí cuando el médico me lo dijo. Igor estaba empeorando, le hicieron todo tipo de pruebas y lo descubrieron. Nunca mencionó nada, pero no se podía no saber, debía estar en tratamiento, tomando medicamentos. ¿Cómo es que no viste nada? Tomó vitaminas y suplementos, pero no le presté mucha atención. Estaba obsesionado con su salud, pero nunca mencionó su propio diagnóstico. Alexei soltó una serie de malas palabras mientras mi hermana lloraba incontrolablemente al otro lado de la línea. ¿Qué más había que hacer? No quería molestarla más. Si estuviera vivo, yo misma lo habría estrangulado, dijo tristemente Anina. Se habría enfrentado a su marido si él todavía estuviera respirando. ¿Cómo es posible que en 5 años nunca haya hablado de su estado serológico respecto del VIH? Esto no tenía sentido para ella, después de todo, ella amaba a ese hombre. Se casaron y planearon tener hijos. Anina, no te culpes. Si él estaba en tratamiento, tal vez ni siquiera estabas infectada. Pero nunca usamos protección, estoy bastante seguro de que él me la pasó a mí. Es su culpa, Le. Quería un hijo, ¿en qué estaba pensando? ¿Y si hubiera quedado embarazada? No habrías. No, hice la prueba, sí. ¿Y cuál fue el resultado? No importa ahora, mi vida se acabó. No digas tonterías, todavía no ha terminado nada. Aunque estés enfermo, existen tratamientos, es posible vivir mucho tiempo. Pero no quiero vivir, Le. Esto es más que una traición. Me miraba a los ojos todos los días, no sonreía, me besaba, decía que me amaba y al mismo tiempo me estaba matando lentamente. ¿Cómo puede ser así? Lo siento, pequeña, no puedo responder esa pregunta. Yo también tengo eso. No puedo entender esto. Muy bien, este es el plan, tú ahora. Encuentra algo para calmarte, tómate una copa y luego vete a dormir. Tomaré el primer vuelo por la mañana, ya estoy reservando mi billete. ¿Todo está bien? ¿De verdad vas a venir? Preguntó con tanta esperanza que me conmovió el corazón. Por supuesto, nos vemos pronto. Hola, voy con los padres. No he dicho nada todavía. ¿Tampoco se lo dijiste a nadie? Está bien, ni siquiera puedo imaginar cómo darles esta noticia. Espérame mañana. Te amo, cuídate. Yo también te amo, le dijo a Anina antes de colgar. Ella nunca antes había usado tranquilizantes. Ella solía beber. Se consideraba una persona extremadamente feliz con Igor. Se casaron hace 5 años, cuando ella tenía apenas 20 años y él 7 años mayor.
Anina cerró los ojos y pudo ver cómo era en la primera vez que se conocieron, alto, guapo, muy masculino. Su mirada le puso la piel de gallina, junto con esa sonrisa. Ella se enamoró a primera vista. Entonces, cuando 2 meses después de su encuentro él le pidió la mano en matrimonio, ella aceptó. Parecía que este tipo de amor solo existía en los libros. Igor fue magnífico en todo, un marido apasionado, increíble en todo lo que hizo. El padre de familia, con manos de oro capaces de reparar hasta lo que se suponía descartado, ahora todo eso parecía desaparecer con una sola palabra, VIH. Anina ni siquiera pudo llorar su muerte, estuvo furiosa hasta perder el control. Por supuesto, muchas personas viven durante años con este diagnóstico, pero existen reglas específicas. Lo había aprendido en la escuela años atrás. La maestra dijo que no era una sentencia de muerte, pero también habló de la necesidad de protegerse, tomar ciertas pastillas, evitar el contacto con la sangre. Anina no sabía si su marido tomaba esos medicamentos, pero parece que sí, después de todo, vivió tanto tiempo. Si no fuera por ese resfriado, nunca habría descubierto esta otra enfermedad. Fue un resfriado inusual que debilitó a su marido y al mismo tiempo reveló su secreto, un secreto terrible. Y ahora, ¿cómo seguir adelante? Para las personas que nunca se han enfrentado a este tipo de problemas, muchas veces parece una frase. Pero son solo palabras, cuando descubres algo así sobre ti mismo, no es solo una frase, es como un puñetazo en el estómago que te deja mareado, con las rodillas débiles. Y lo peor de todo es que fue una persona en quien confiaba quien. Ella nunca sospechó durante muchos años, su marido, ellos nunca dudaron. Además de los contactos desprotegidos, había otras pequeñas cosas, de esas de las que te da vergüenza incluso hablar de ellas. No tuvo dudas sobre el resultado, ya fuera positivo o falso negativo. Últimamente, sangraba ocasionalmente después de momentos íntimos con su marido. Todo se le iba acumulando, necesitaba ir al ginecólogo, pero siempre no había tiempo. Parecían cosas pequeñas en ese momento, pero ahora su mente era un desastre, 1000 pensamientos diferentes. Sentía como si su vida hubiera terminado. Los tranquilizantes en casa, ella nunca los usó. Lo encontré, pero durante la búsqueda descubrí una botella de coñac medio vacía. Me serví un vaso y lo bebí de un trago. Quería al menos adormecer un poco el dolor que me devoraba por dentro. 1, 2, 3. Después del cuarto, las cosas empezaron a calmarse en mi cabeza, pero no del todo. Las emociones disminuyeron, luego la quinta y la sexta. Luego perdí la cuenta de lo que pasó, lo apagué allí mismo, sobre la mesa de la cocina. Me desperté no porque alguien estuviera llamando a la puerta, sino porque el dolor de cabeza ya debía haber estado golpeando la puerta trasera. Recordé, a través de la niebla, que mi hermano le debía llegar y fui a abrirle la puerta. «Te ves terrible», dijo mientras entraba al apartamento e inmediatamente abrazó fuertemente a su hermana, pero ella intentó alejarse. Anina sintió que incluso un simple abrazo podía contagiar a su hermano, aunque sabía que no era tan simple. Amaba tanto a Le que no soportaría la más mínima posibilidad de hacerle daño. Su hermano mayor siempre ha sido su pilar. Quizás pelearon mucho cuando eran niños, pero a medida que crecieron comprendieron la fuerza de los lazos familiares. Con él, Anina podía hablar de cualquier cosa. Era tu hermano mayor. Gracias por venir, hermano, dijo con tristeza. Ven, lo invité a la sala de estar, que había estado desordenada durante los últimos días. Prácticamente vivía en el hospital, así que las cosas de Igor estaban esparcidas por todos lados, como si intentaran recordarme lo sucedido. Quería deshacerme de todos sus recuerdos de casa, y preferiblemente también de mi propio cuerpo. Aún no has llamado al hospital. ¿Cuándo recibirás los resultados? Dijeron que llamarían. El médico dijo que no tardaría, 1 o 2 días. Todavía no puedo entender. Sentí que mi cabeza iba a estallar en pedazos, y además, toda la ansiedad y el miedo por su propia vida volvieron, recordando cómo ayer se volvió más fácil después del alcohol. Volvió el deseo de beber.
¿Pero ya es hora del funeral?, preguntó suavemente. Anina suspiró. Sí, tenemos que enterrarlo. Esa maldita cosa. Y no es barato. No se puede simplemente tirar su cuerpo al río, bromeó enojada. Me temo que no funcionará, la idea es interesante, pero Alexei sabía que sería arriesgado. No podemos hacer eso. Tenemos que hacer todo según el protocolo. Todavía tengo que enterrarlo, él me mató. Y tengo que... Espera, Anina, este no es el momento de castigarte. Y sí. ¿Todavía puedes oírme? Desearía tener tu esperanza ahora, pero estoy seguro de que ese no es el caso. ¿Alguna vez has enterrado a alguien antes? Yo pregunté. ¿Qué necesitamos hacer? Ella no lo sabía, pero pensé que si llamaba a una funeraria, ellos podrían encargarse de ello. Tal vez tengas razón, Anina. Cogí el teléfono, encontré un sitio web que ofrecía servicios similares y llamé. Después de discutir los detalles, pudimos organizar el funeral para el día siguiente. ¿Quieres venir a elegir los accesorios y las flores?, preguntó una agradable voz masculina al otro lado de la línea. Todo lo más barato y oscuro posible, respondió ella. ¿Pueden ustedes hacer esto? Todas sus solicitudes serán atendidas, aseguraron. Mi más sentido pésame, dijo la misma voz, y luego la llamada terminó. Es tan simple, murmuré, sorpresa y tristeza mezcladas. Ya te envié dinero a la tarjeta, incluso por el servicio más barato tendrás que pagar. No lo necesitaba, no merezco tu ayuda. Pero no lo estoy ayudando, te estoy ayudando a ti. Gracias, Anina. Deberíamos decírselo a nuestros padres, sugirióle con dulzura, aunque se tratara solo de su muerte y de que yo tendría que fingir ser el afligido. Viuda en el funeral. Si se enteran de la enfermedad, se les romperá el corazón. No hace falta que se lo digamos por ahora, pero si no se lo digo, seré como él, Anina. Decide por ti mismo, pero... necesitamos tomar la decisión. Reflexionó un momento y decidió contarles a sus padres solo sobre el funeral de su marido. Planeaba revelar el resto cuando llegaran. No quería que nadie en el pueblo sufriera con la noticia. Después de todo, había más médicos en la ciudad, sería más seguro y más rápido obtener ayuda si sucediera algo. La madre guardó silencio por un rato luego de recibir la triste noticia, mientras el padre solo suspiró. ¿Cómo puede ser eso? Tan joven, apenas unos años antes de los 33, se lamentó. Después de respirar profundamente después de la conversación con sus padres, Anina llamó a la familia de Igor. La madre respondió, mientras el padre solo permaneció en silencio, pero sus ojos mostraban sorpresa. Ven mañana. O esta noche, al final, dijo la nuera. Por supuesto, Anina, estaremos allí. Transferiremos dinero ahora para asegurarnos de que tenga suficiente, le prometieron, enviándole también algunos miles a su cuenta. Al ver el monto en su cuenta, Anina incluso sonrió, hacía mucho tiempo que no recibía tantos regalos. El resto del día transcurrió en medio de la niebla. Anina y le acudieron a la agencia para asegurarse de que todo estuviera correcto, ella advirtió a los empleados sobre lo delicado del asunto. Se trata de alguien con VIH, pensó, preguntándose si era necesario decirlo, pero... quería avisarte, por si acaso. Por la noche llegó la hermana de Igor, Alice, que antes me había gustado mucho, incluso nos habíamos hecho amigos. Pero ahora, el odio hacia su marido se sentía como una niebla invisible que se extendía lentamente hacia los demás miembros de la familia, envolviéndolos en una red o un capullo. Mamá y papá vendrán temprano mañana. Yo vine más temprano para ayudarte, dijo con tristeza. Ya no necesitas ayudar, respondí secamente. Entonces no pude evitarlo y pregunté, ¿sabías que Garik tiene VIH? Por la mirada en los ojos de Alice, me di cuenta de que ella estaba consciente, pero ¿cómo? No lo sabía, pero sospeché, o sea, con sorpresa, le pregunté a Anina, ¿antes que tú? Estuvo con una mujer durante aproximadamente un año, ella era 2 años mayor y tenía 2 hijos.
Igor rompió cuando descubrió que era VIH positiva. ¿Y no pensó en decírselo a mi hermana?, preguntó Alexei. Igor dijo que se hizo las pruebas y estaba limpio. Parecía que Alice también decía la verdad. Nunca podría imaginar que realmente contrajera esta enfermedad, respondió enojada. Él también te mintió, dijo, al igual que a mí. Pero al menos podría sospechar. Y para mí, nadie siquiera. Dio una propina. Lo siento, Anina. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho. Por alguna razón. Te creo, está bien, dijo la cuñada con cautela. ¿Te hiciste la prueba?, preguntó. Sí, los resultados no saldrán hasta mañana. Llamé allí hoy. Espero que todo vaya bien, dijo Alice, mirando hacia arriba como si hablara con Dios. Honestamente, no puse mucha fe en ello, admití. Rezaré, dijo Alice. No ayudará, las oraciones no solucionarán nada, refunfuñó Alexei. Aún así, voy a rezar. ¿Qué tal si tomamos algo?, sugirió Anina, apenas capaz de contener esa idea hasta la noche. Anhelaba volver a sentir ese olvido, como ayer. Durante el resto de la noche nos sentamos, bebimos y comimos un poco, pero apenas hablamos. Normalmente, cuando alguien muere, los familiares se reúnen alrededor de la mesa y recuerdan historias sobre el fallecido, normalmente buenas, amables o divertidas. En la vida de Igor hubo muchas historias de este tipo, pero ahora no queríamos recordarlas. De hecho, no quería recordar nada, quería olvidarlo todo. Olvídalo. Mejor aún, bórralo de tu vida, como si nunca hubiera existido. Sentí tanta ira que a veces sentía como si me asfixiara por ella. Era como si necesitara liberar estas emociones. Era casi imposible. Alexei se dio cuenta de lo que me estaba pasando y trató de decir algo, pero no sabía cómo consolarme. Al menos intentó distraerme de los pensamientos tristes. Eran casi las 11 de la mañana cuando sugirió que nosotros y los invitados fuéramos a descansar. Ya casi me estaba quedando dormido en la mesa, así que acepté de inmediato. De repente, Alice dijo, no era necesario que mencionaras lo de la prueba. Ella suplicó, ya están en shock, no quiero que sepan toda la verdad. Mi padre no lo soportará, no lo entenderá, maldecirá a Igor y nunca encontrará la paz en el otro mundo. Por favor. Estaba más sobrio ahora después de la petición de Alice. ¿Usted cree que puede hacerlo?, preguntó Anya, claramente sorprendida. Sí, entiendo que es una petición terrible. Pero por favor no se lo digas. Si estás preocupado por la vida futura de tu hermano, es inútil. Ya no encontrará paz allí. Ya lo he maldecido, dije. Enojado y se fue a dormir. La mirada horrorizada de Alice en mi espalda seguía resonando en mi mente. La muerte de su hermano. Fue una pérdida terrible, pero su petición me enfureció tanto que... Esa noche fue larga. Mi mente estaba envuelta en niebla, pero el sueño se negaba a apoderarse de mi cuerpo y mi mente. Me quedé acostada, recordando involuntariamente cómo era antes. No hace mucho, mi marido estaba durmiendo en la almohada a mi lado. Me decía que me amaba todas las noches antes de irse a dormir. Pero, ¿es posible amar a alguien y mentirle sobre algo tan crucial? No parece probable. Un solo día terrible borró 5 años de vida juntos. Cada palabra que decía Igor ahora me parecía un sonido hueco, él mismo me parecía vacío. Sin la esencia del alma, y tenía la intención de vincular mi vida a esta persona. Hasta aquí la tumba, especialmente en su caso. Cuando finalmente logré dormir, la paz no llegó. En el sueño apareció mi difunto marido, Igor. Parecía tranquilo, pero de alguna manera enojado. ¿Cómo puede?, le pregunté. ¿Cómo no pudiste decírmelo? ¿Y por qué debería hacerlo? Él respondió fríamente, es mi vida. ¿Cómo no lo entiendes? ¿Y el mío? Nadie me dijo que sería así tampoco, y decidiste vengarte a través de mí. Tal vez eso sea inhumano, asintió,
pero parece que no te importa que pueda morir pronto. Pero ya morí. Me desperté y me di cuenta de que me estaba ahogando. Las lágrimas brotaron al recordar este sueño, como si fuera una experiencia real. El peso sobre mi pecho se volvió aún más opresivo. Por supuesto, entendí que era solo un sueño, pero los sueños precognitivos eran muy frecuentes para mí. Sueños que se materializaron. En general, creía en el poder de los sueños. Quizás Igor vino a despedirse, no a disculparse. Comencé a prepararme temprano, ya que los primeros en llegar serían los padres de Giswick y yo. Vestidos de negro, parecían tristes. Hija, estamos para ayudar. No te preocupes, todo irá bien, el tiempo cura, intentó consolar mi madre. Gracias, mamá. Sé que estarás ahí para ayudarme. Gracias. Simplemente respondí, sintiendo que estaba diciendo lo que se esperaba o lo que esperaban escuchar de mí. Mi padre me abrazó fuerte, como si intentara quitarme todo el dolor con sus brazos fuertes y firmes. En un susurro en mi oído, dijo, te amo mucho. Fue tan conmovedor que mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo también te amo, papá, dijo, besando su hombro. Sentí que si simplemente tocaba la piel de mis seres queridos, podía transmitirles mi enfermedad. Sabía que no era así, pero deshacerme de ese sentimiento era simplemente imposible. Pronto llegaron los padres de Igor. Su madre estaba inconsolable, Valentina lloraba y sollozaba sin entender lo que estaba pasando. ¿Y dónde está él?, preguntó el suegro de Igor. Está en casa, es costumbre que pase la noche allí antes, respondí, tratando de ocultar el enojo dentro de mí. Vivimos en el cuarto piso sin ascensor. ¿Quién podría traerte aquí? De hecho, esa posibilidad nunca pasó por mi mente. No quería ver su cara en toda la noche, ni siquiera quería saber que estaba cerca. Mentalmente ya lo había enterrado y lo había maldecido de manera inhumana. Esto me repugna. La madre de Igor, Alice, me miraba con recelo de vez en cuando. Espero que tenga la sabiduría suficiente para no revelar todos los pecados de su hijo a sus padres, eso es todo, dije antes de ir a mi habitación y cerrar la puerta. Alexei no tardó mucho en acercarse a mí, dejando que sus padres hablaran entre ellos. Aún faltaban más de 3 horas para el funeral y yo intentaba pensar en cómo sobrevivir ese tiempo sin lastimar a nadie, sin ser consumido por las emociones que desgarraban mi alma. Fue un dolor extraño, realmente no sentí ese dolor. Me vi obligado a desempeñar este papel, aunque no lo estaba haciendo bien. Alexei notó la cantidad de ira e indignación que aparecía en cada una de mis miradas. No sabía si planeaba contarle todo a la familia. ¿Les diría esto yo mismo? Reflexioné por un momento, miré sombríamente a mi hermano y luego respondí, ve allí. No siento que pueda estar allí ahora mismo. Solo ve, antes de que empiecen a irrumpir en la habitación. Estaré bien. Cuando vi a Alexei irse, saqué lo que quedaba del whisky del armario, el escondite de ayer después de la fiesta. Tomé un buen trago directamente de la botella y otro después. Me tumbé en la cama y me tapé con la manta hasta debajo de la barbilla. Solo quería olvidar, quería que ese día terminara lo más rápido posible, pero no. Tuve que pasar por todo esto. Alexei logró convencer a sus padres de que no molestaran a su hermana, ya que ella quería pasar tiempo a solas. No estuvieron de acuerdo de inmediato, pero finalmente decidieron que podían darle algo de espacio. Convencer a su suegra fue más difícil, pero a Lisa, sola y en riesgo. Mi madre se resistía a dejarme en paz, pero yo insistí en que la novia estuviera abatida, a partir del mediodía. Salí de la habitación luciendo un hermoso vestido negro con mangas de encaje. Elegí dejarme el pelo suelto y simplemente peinarlo para que no pareciera un completo desastre. La sala estaba llena cuando bajé. Estuvieron presentes el primo de Igor, algunos de sus amigos, una amiga de la escuela, Lena y su tío. Todos parecían muy tristes y abatidos. Después de todo, estaba un poco fuera de lugar, así que tomé unos sorbos más de whisky antes de unirme a ellos.
El director de la funeraria conocía bien a la familia. En el momento adecuado llegó al edificio el cortejo fúnebre trayendo el cuerpo de Igor. Nos reunimos todos y nos dirigimos al cementerio en un autobús alquilado. Se planeó un funeral en un lugar sencillo, en una especie de restaurante barato, durante 1 hora. Cuando vi el ataúd donde enterrarían a mi hijo, Valentina, su madre, me miró extrañada, pero no dijo nada en voz alta, solo me dio una mirada crítica como si estuviera ahorrando dinero en algo. Ella sabía lo que era, porque recientemente había enterrado a su marido, el padre de mi hijo. Se dio cuenta de que elegí el más barato para nuestro querido hijo. Me sentí herido por él, pero guardé silencio. Después de un rato, estábamos todos en el cementerio alrededor de la nueva tumba. El sacerdote pronunció sus palabras mientras su túnica desprendía un humo peculiar. Algunas canciones fueron cantadas por mujeres especialmente contratadas para este fin, mientras otras personas lloraban de rodillas. Parecía ser parte del paquete de servicios, pero nada de eso tocó el corazón de la viuda. Por unos momentos, todo quedó en silencio, pero el sonido del teléfono de Deb rompió el silencio. Al abrir el mensaje, era un aviso electrónico proveniente de la clínica. Me dirigí al lugar donde había realizado mis exámenes. Cuando recibí el mensaje, tus resultados están disponibles. Puedes acceder a ellos en tu perfil personal usando el enlace. Me temblaron las manos cuando hice clic en el enlace y abrí el archivo. El resultado fue positivo. Eso fue el colmo. Mi límite ya había sido superado, simplemente aguantaba precariamente y ahora se rompió, como si un globo demasiado inflado finalmente hubiera estallado. Grité fuerte, como si alguien me hubiera golpeado de repente. La gente reunida en el cementerio me miraba perpleja, sin entender lo que estaba pasando. Ya estaba corriendo hacia el ataúd, lista para lanzarle puñetazos a mi difunto marido. Lev Toyev logró atraparme a tiempo, manteniéndome firmemente en sus brazos. Las voces de la multitud se mezclaron, se está volviendo loca de pena. La gente susurraba y comentaba en voz baja entre ellos. Seguí gritando en los brazos de mi hermano. Sentí que no acababa de descubrir una prueba positiva, sino que iba a morir al día siguiente y que iba a morir a causa de la traición de mi marido. No, esto fue más que una traición. Si estuviera vivo, se le podría considerar responsable de tal acto. Pero él ya estaba muerto. Lo odié tanto que lo repetí una y otra vez. Enterrando mi rostro en el pecho de mi hermano, lloré y repetí, odio. Alexei me empujó, tratando de amortiguar mis palabras para que nadie me oyera. Nos alejamos unos 20 metros de los demás y yo seguí sollozando. De repente vi una cara familiar. Sabía que había visto a esa mujer antes, pero ¿dónde? Desesperadamente, traté de recordar quién era ella, pero ella también se fijó en mí y decidió irse rápidamente, evitando ser vista por nadie más. Entonces lo recordé, era su ex, quien lo había contagiado. La vi en fotos. Corrí tras ella, pero mi hermano me detuvo. Me abrazó firmemente. Cálmate, Anina. No es momento para esto, dijo Alexei, mientras yo me desplomaba en sus brazos. Sabía que ya no tenía fuerzas para luchar, lo único que quería era escapar de allí, olvidarme de esos homenajes, familiares y amigos. ¿Podemos ir a la cafetería?, le rogué, mirando profundamente a los ojos de mi hermano. Annie, solo otra media hora. Luego nos vamos. Sé que es difícil, pero espera un poco más. No puedo serlo, al menos inténtalo. Sé que es difícil para ti, le dije. Mirándote profundamente a los ojos. No tienes idea. Por favor acepta mis condolencias, no por su muerte, sabes de lo que hablo. Eres como si lo estuvieras enterrando de nuevo. No, solo lamento cómo pasó todo. Ve al médico, hazte un tratamiento, vivirás mucho tiempo. No es el final, simplemente no lo puedo creer. Lo estoy intentando con toda mi alma. No voy a ir allí, dijo. Le dije. Mientras observaba la ceremonia, acepté quedarme, pero al cabo de un minuto la suegra vino a vernos. Annie,
Vamos, ve a enterrarlo. Definitivamente, qué pena. ¿No puedes enterrar a mi hijo como es debido?, pronunció Valentina con desdén. No pude evitarlo y susurré: tu hijo murió porque era VIH positivo y me lo transmitió a mí. Si quieres darle un funeral digno, adelante. No me importa. Déjalo caer de un acantilado, para mí. Valentina se quedó en shock por un momento, parecía haber olvidado cómo respirar. La multitud la alejó de la imprudente novia, que se atrevió a difamar a su amado hijo. En los ojos de la suegra vi un terror silencioso. Al ver esto, Alice asumió que Annie había dicho la verdad. Alice se acercó a su madre, apoyándola, tratando de consolarla cuando todo terminó. La gente se dirigió hacia el autobús en grupos. El suegro se acercó a ella y le dijo en voz baja: Valentina te pidió que no fueras al funeral. No sé qué pasó entre ustedes, pero... Annie no lo dejó terminar. No quiero saberlo, dijo y se alejó en la dirección opuesta al autobús. Les la siguió. Durante unos 10 minutos caminaron en silencio y luego ella se sentó en el asfalto y se desplomó. ¿Cuál es el punto de todo esto? Tenía tantas ganas de tener hijos. ¿Aún podrás tener hijos? Busqué en Jill. Sabía que siempre amé a los niños cuando éramos más pequeños. Solía jugar con los más pequeños en las plazas. Siempre he sido de esas mujeres que parecen hechas para ser madres. Quiero beber un poco, murmuré. Alexei llamó a un taxi y en la tienda cercana a la casa compramos una botella de coñac y algo de comida, ya que el frigorífico estaba casi vacío. Sentados juntos en la cocina, nos sentimos aliviados de no tener que estar en los homenajes en ese momento, evitando las miradas. Al menos no vinieron a despedirse, comenté en voz alta, aunque solo estaba pensando. Podríamos irnos a casa inmediatamente, dijo, aunque sonó como una idea. Quizás incluso podríamos pasar la noche allí. El tío Colia conduce, ya no beberá más, se hartó aquí antes de que todos se fueran. Es una pena para los padres. Se sorprendieron mucho cuando vieron a su hija en el funeral de su marido. Svetlana miró a su marido, como si quisiera preguntarle qué estaba pasando, pero él se limitó a encogerse de hombros. Valia, ¿no sabes dónde está mi Annie?, le preguntó a su suegra, acercándose. No lo sé, fue la fría respuesta. No sabes nada sobre cómo criar a tu hija. ¿De qué estás hablando? ¿Qué?, insistió Svetlana, abriendo los ojos. No, tú dijiste eso. Si fueras tan amable, explícamelo, continuó Svetlana, con la mirada fija en su oponente. ¿Qué estás pensando? No, de ninguna manera. Si dijiste algo así, explícate, preguntó Svetlana, ahora con cara de sorpresa. Ella dice que meu igortina HIV por eso que ele morreu. E también dice que ele a infectó. Mas isso é uma mentira. Completa loucura. ¿O qué voce está falando? ¿Qué tal voce?, respondió Svetlana, abriendo bien los ojos. Colia estaba a un lado escuchando todo, y todos en esa habitación lo oyeron. ¿Qué estás diciendo?, le preguntó a su esposa, cuando la situación se salió de control. Y ella, ese día, dijo esto, nos avergonzó. Valentina no perdonó a su nuera, a pesar de toda la multitud. Estaba sorprendida y furiosa al mismo tiempo. Alice, tratando de ayudar a su madre, notó cuánto había ganado Valentina recientemente, lo que hacía difícil levantarla. «Estás maldito», gritó enojada. «Tú y tu familia causaron todo esto. ¿Cómo puedes hacer esto?» Los servicios conmemorativos apenas comenzaron y ya terminaron. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de beber por él, pero todos terminaron peleando. Grigori se acercó a una de las mesas, tomó un sorbo y dijo en voz alta, que en paz descanse. Luego, tomó a su esposa del brazo y abandonaron el lugar. Llamaron a un taxi. Necesitaban aclarar si eso era cierto o no. Cuando llegaron, vieron a sus hijos mayores sentados juntos, bebiendo brandy. No es lo que todos los padres querrían ver, pero en ese momento parecía apropiado. Dame un poco, le pidió Grigori a su hijo.
Y para mí, añadió Svetlana. Ani, ¿es esto cierto? Es triste, dijo la hija. Mi madre empezó a llorar cuando me miró con tanta simpatía. Simplemente no pude soportarlo. Svetlana se acercó, me abrazó fuerte y luego dijo en voz baja, no te preocupes, esto aún no es el final. Nos sentamos durante mucho tiempo, tratando de entender cómo sucedió todo esto, pero no encontramos respuestas. 2 horas más tarde, a la puerta del apartamento, llegaron mi futura suegra y sus acompañantes, visiblemente borrachos. Parece que el funeral se desarrolló según lo planeado, aunque sin algunas personas adicionales. Alice dio un paso atrás, con los ojos bajos, sintiéndose enojada con mi futura suegra pero de alguna manera entendiéndola. Era difícil contener todo en su interior. En silencio abrí la puerta y retrocedí un poco, permitiéndoles entrar, ya que sus cosas estaban en mi casa. Valentina me miró con desdén y se dirigió a su habitación con su bolso, a buscar sus cosas para pasar la noche aquí. El bolso de mi marido estaba sobre la mesa de la sala, donde estaban su licencia de conducir y otros documentos. Lo siento, dijo Alice, mirando hacia afuera. Y aún así te disculpas, le gruñó mi padre, luego miró a mi futura suegra con un odio tan intenso que me hizo sentir incómodo. Papá, todo es verdad, dijo mi hija. ¿Pero qué importa? Respondió secamente. En ese momento Valentina salió de la habitación. Después de que los padres y la hermana de Igor fueron al hotel a pasar la noche, los amigos siguieron su propio camino, sin siquiera despedirse de mí. Pero no estaba demasiado molesto por eso, las únicas personas que quería ver estaban a mi lado y no era necesario nadie más. Mis padres se quedaron 2 días más y luego se fueron a casa, les pedí que se fueran. Prometí que definitivamente iría al hospital y comenzaría el tratamiento. Alexei se quedó aproximadamente una semana y luego también se fue a casa. Lo único que le preocupaba en ese momento era el nuevo hábito de mi hermana. No hubo una sola noche sin alcohol. Sintió que ella estaba ahogando sus penas, pero temía que siguiera bebiendo. Y eso ya sería bastante malo. Annie, deja de beber. Está bien, antes de que te vayas, preguntó antes de irse. Sí, ahora estoy en ley seca. Mañana iré al hospital, prometí. Pero cuando llegó la noche, comencé a sentirme pesado nuevamente y me dirigí a la tienda en busca de otra dosis calmante. No fui al hospital al día siguiente, ni a la semana siguiente. Parecía que todavía había tiempo, quería lidiar un poco más con mis emociones y el alcohol me ayudó. Al menos eso es lo que pensé. Pero pronto me di cuenta de lo adicto que me había vuelto. Al principio solo lo bebía por la noche, pero luego comencé a beberlo también por la mañana en el trabajo. Me tomé un mes de licencia sin goce de sueldo y pasé todo ese tiempo bebiendo. El dinero que mis padres, mi hermano y los amigos de Igor dieron para el funeral lo gasté en bebidas. Pero algo todavía estaba allí, así que seguí comprándolo. En algún momento, se volvió aburrido beber solo en casa, así que fui a un bar. Había tanta gente allí, algunos divirtiéndose, otros tristes, como yo. Pero estar entre gente era sorprendentemente agradable, incluso entre extraños. Parecía una hermosa joven y ni siquiera el mes de alcohol había afectado mi apariencia. Quizás fue por su juventud. Si tuviera 30 o 40 años, ya tendría signos de embriaguez en mi cara. Pero no, yo era nueva, una flor fresca. No es de extrañar que, al cabo de unos minutos, se acercara un hombre. Hola, ¿te falta algo?, le preguntó. No, me estoy ahogando en la tristeza, sinceramente, admití. ¿Puedo unirme a ustedes? Me preguntó y no me importó. Apenas hablaron. Pero después de todo, unos cuantos vasos más literalmente me derribaron. Hubiera sido mejor quedarse en casa. Me habría metido en la cama como siempre y me habría dormido. Pero ahora necesitaba volver a casa. Su nuevo conocido se llamaba Pi y fue amable y educado toda la noche, pero apenas lo escuché, simplemente era reconfortante tener a alguien a mi lado. Me perdí, luego me encontré vagando en la niebla, volviendo en sí a intervalos. ¿A dónde vamos?, pregunté,
dándome cuenta de que estaba en el coche. Hacia mí, dijo. No quiero. Por favor, llévame a casa. ¿Dónde vives?, preguntó. Ella le dio la dirección, y el bar estaba cerca de su casa, pero estaba lo suficientemente lejos. No quiero volver a casa mañana. Me llevarás a casa, ¿eh? Será mejor para ti si me llevas a casa. Él sonrió. No te preocupes, no haré nada a menos que me lo pidas. Led cerró los ojos por un momento y volvió a hundirse en un extraño letargo. Cuando volvió en sí, estaba tumbada en un sofá de su casa y Maxime estaba sentado frente a ella, bebiendo whisky en un vaso facetado. ¿Por qué estoy aquí? Quiero ir a casa. Y pronto me llevarás. Dejó el vaso sobre la mesa y se acercó a ella, sentándose en el sofá y sonriendo. Pero primero, conozcámonos un poco mejor. Anna quiso decir que no quería, pero no tenía tiempo, todo se volvió borroso nuevamente, y cuando despertó, se dio cuenta de lo que había sucedido. Hubiera sido mejor si me hubiera quedado en casa. Ella mentalmente se maldijo a sí misma. Espero que al menos hayas tenido el suficiente sentido común como para usar protección. Y si no lo hubiera hecho, bromeó. Sí, tengo VIH, dijo Anna, sin saber qué vendría después. Cuando escuchó las palabras de Dee, Maxime cambió por completo. Él estaba furioso, fuera de control, los golpes caían uno tras otro, maldiciéndola. Anna estaba aterrorizada, el dolor era tan intenso que apenas podía pensar. Cuando la arrastró fuera de su casa, ella ya había perdido el conocimiento. Se despertó en la calle, no lejos de su casa, sin saber dónde estaba y sin nadie cerca a quien pedir ayuda. Sus pantalones y su bolso estaban a su lado. Revisando su bolso, encontró sus teléfonos y llamó a un taxi mediante geolocalización. El auto llegó en 10 minutos y ella estaba en casa. Lati intentó entender todo lo que pasó. Lamentó cómo terminaron las cosas, pero al menos le advirtió al chico sobre las posibles consecuencias. Curiosamente, ella solo sintió culpa. Debería haberme quedado en casa, se repitió. Cuando se duchó, volvió a pensar que debería haberse quedado en casa. Esa historia le quitó las ganas de beber todas las noches. Cuando los moretones en su cara y cuerpo comenzaron a desaparecer, Anna fue al hospital para obtener información sobre el tratamiento del VIH. El especialista en enfermedades infecciosas fue amable, le explicó detalladamente el plan de tratamiento y le recetó los medicamentos necesarios. Necesitas hacer algunas pruebas más. Escribiré la solicitud por usted y comenzaremos pronto. Por supuesto, respondió ella, tomando los documentos de la mesa. Ese mismo día hizo los exámenes. Aunque su tiempo libre en el trabajo terminó, pudo obtener otro certificado médico debido a las circunstancias recientes. No puedo ir a trabajar. Mi cara, mi cuerpo. La clínica donde obtuve el certificado no sabía de las lesiones. Nadie lo denunció a la policía. Dijeron que me quedé borracho. Me creyeron. Una semana después, me llamó el hospital. Yo estaba allí recibiendo tratamiento por VIH. El médico programó otra cita. Cuando llegué, me dio una noticia desagradable: estás embarazada. Lo miré con horror, como si había dicho que moriría mañana. Si comenzamos el tratamiento ahora, tienes muchas posibilidades de tener un bebé sano. ¿Cómo es posible? Es demasiado pronto. Todo puede salir bien. No, yo quieres abortar. Depende de ti. Pero si estás haciendo esto solo por el VIH, ella no debería haberlo hecho. Let salió de la oficina, atónita y esperanzada al mismo tiempo. Ya no importaba cómo fue concebido el bebé. Ella siempre quiso ser madre y nunca entendió a las mujeres que quitaban la vida a sus hijos. Si el médico le aseguraba que todo estaría bien, ¿por qué no intentarlo? Después de 2 días de intensa consideración, decidió tener el bebé. Después de todo, era su última oportunidad de ser madre. Los pensamientos melancólicos que la atormentaban durante el alcohol le gritaban que nunca sería feliz con otro hombre, nadie la querría y nadie se preocuparía por ella como lo hacía su marido.
Informe al médico su decisión, comenzó a seguir estrictamente todas las instrucciones del tratamiento. Estaba en el segundo mes de embarazo cuando, inesperadamente, su suegra la llamó, sin siquiera preguntarle cómo estaba. Ella la confrontó: estamos reclamando la herencia de nuestro hijo, pronto será citada ante el tribunal. Él casi se atragantó de indignación, pero se contuvo. ¿Qué herencia tienes en mente? ¿En la casa en la que vives? Ah, tienes una memoria terrible. Esta es en realidad mi casa, que compré durante el matrimonio, lo que significa que es de propiedad conjunta, insistió la suegra. La casa la compraron mis padres y la registraron como regalo, por lo que no podrá prosperar ante los tribunales. Ya lo veremos en el juzgado, dijo la nuera y colgó el teléfono. Por supuesto, debería haberle dicho a Valentina que la casa no solo fue comprada por sus padres, sino que también estaba registrada como regalo, por lo que la suegra no habría tenido ninguna posibilidad. Pero ella no hizo eso. Que su madre se avergüence cuando vaya a la corte. Igor tenía su propio apartamento, pero cuando se casaron lo vendió con la intención de vivir del alquiler por el resto de su vida. Invirtió en el negocio de un amigo, pero este quebró y el dinero desapareció. Ana aún no lo sabía, pero el diálogo con su suegra le hizo recordar que aún no había encontrado respuestas a las preguntas que la atormentaban cuando estaba borracha, esperando que Alice aún no supiera de ella. La trama de la madre. Job la llamó. Hola, ¿tienes un minuto? Hola, ¿está todo bien? Comencé el tratamiento. Espero vivir un poco más. Bien, ¿qué querías? Quería saber si tiene el número o la dirección de la mujer que estuvo con Igor antes que yo. Sé que vive en ese pueblo donde están nuestros padres. De hecho, ahora estoy cerca de tu casa, ¿puedo pasar por aquí? Let quedó un poco sorprendida por la invitación, pero aceptó. 15 minutos después, alguien llamó a la puerta. Alice parecía culpable o molesta, no podía decirlo. «Hey. ¿Vas a servirte?», le pregunté. «Hola, pasa. Quería disculparme por nuestros padres. Ellos, todavía no pueden creer lo que pasó. Pero no puedo imaginar cuánto te lastimaron con su comportamiento. Se aceptan disculpas, pero no hay resentimientos por su parte», respondió la ex prometida, «¿o realmente existen las exnovias? ¿Vas a tomar té?». «Sí, sería genial». Fueron a la cocina. Preparé té y saqué del frigorífico una tarta de amapola recién comprada. «¿Qué haces con esto?», preguntó Oksana, tomando un trozo. «Tengo algunas preguntas», respondí. «No puedo vivir en paz hasta que encuentre las respuestas». «¿Por qué crees que te ayudará?», preguntó, comiendo un trozo. «Porque la vi en el funeral». Alisa parecía muy sorprendida. «¿Pero cómo se enteró?». «Esa es una de las preguntas. Es muy extraño. También siento que incluso después de casarnos, Igor siguió hablando con ella». «¿Pero por qué?». «Esa es otra pregunta. Y más. No entiendo por qué no me lo dijo. No creo que fuera tan egoísta. Y aunque fuera así, los médicos deberían haberme dicho, no». «¿No está documentado en alguna parte?». «No sé si ni siquiera se dio un tratamiento o qué estaba tomando». «Tengo 1000 preguntas y parece que Oksana debería saber las respuestas». «¿Pero por qué crees que se estaban comunicando?», reflexionó. Antes, no le prestaba atención. A veces él escondía su teléfono cuando alguien enviaba mensajes de texto, pero no parecía obvio en ese momento. Ahora, no pensé mucho en eso, pero si ella no hubiera ido al funeral, ni siquiera lo habría contado todo. Ahora, pensé un poco en lo que dijo Alisa y luego sugerí, ¿y si condujéramos hasta allí? Ahora yo también tengo preguntas. Aproximadamente una hora después, el auto de Alisa llegó al pueblo donde vivían sus padres. Decidieron dar un poco de vuelta para no pasar por mi casa. Durante el trayecto las niñas apenas hablaron, no sabían si sus padres estarían en casa. Al menos podrían dejarle una nota para que regresara, tal vez estaba fuera del trabajo. Fui a la puerta y llamé, un chico de unos 14 años abrió. «Hola, ¿quién eres?», preguntó,
examinando a los desconocidos. «¿Está tu madre en casa?», gritó y se alejó de la puerta. Pronto salió una mujer joven, de cabello claro y ojos verdes, esbelta y grácil. «Enfermo, igual que yo ahora». «Hola, ¿puedo ayudar? ¿Podemos hablar?», pregunté mirándola. «No está aquí». «Espera un momento, voy a salir. Hay un lugar cerca de aquí». Alisa asintió. Me di la vuelta y me dirigí hacia el auto. Unos minutos más tarde, Oksana salió y se subió al auto. «Sigue recto, ¿sabes dónde está el pabellón cerca del lago?». «Sí», respondió Alisa, conduciendo. Cuando se acomodaron en uno de los pabellones alrededor de una mesa de madera, Oksana preguntó primero, «¿Por qué viniste?». «Tengo preguntas», dije, tratando de mantener la calma. Extrañamente, mi corazón latía con fuerza, pero no podía entender por qué. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Quién será el próximo presidente? ¿Es cierta la profecía de Vanga?, bromeó Oksana. Simplifique. ¿Cómo se enteró del funeral? Mientras Alisa se sentaba allí y guardaba silencio, también parecía incómoda. Conocí a Nikolai por casualidad la noche antes del funeral. Me dijo que Igor había muerto. Quería al menos echarle un vistazo y despedirme. Lo amabas tanto estos días. Días. Nos hicimos buenos amigos. Sí, está bien, tal vez no lo sabías. Se negó a ir al hospital, incluso a uno privado, pero se hizo pruebas. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde? Trabajo como técnico de laboratorio. Yo mismo hice sus pruebas. Cada 3 meses, desde el día en que dijo que quería vivir conmigo, a pesar de todo. Pero, ¿cómo supo que eras VIH positivo y todavía querías estar contigo?, preguntó Ana, abordando el tema. Porque tenía suficiente educación. Saber que el VIH no se transmite en casa. En cuanto a otros asuntos, fuimos muy cautelosos. Y, sin embargo, se enfermó. No hay 100% garantía de nada. Igor pareció pensar que había una garantía cuando descubrió que también había contraído VIH. Dijo que ya no me quería. Vino a verme y se fue. Luego regresó después de 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente, y me preguntó qué debía hacer. Le dije que podía ayudar con las pruebas y los tratamientos. ¿Es usted médico? No, pero sé dónde conseguir los medicamentos necesarios. ¿Robaste en el hospital? No, hay otras maneras. ¿Te refieres al mercado negro? Lol se sorprendió. Algo así, hay gente que proporciona medicamentos de todo tipo, solo hay que saber dónde encontrarlos. ¿Y lo encontraste? Sí. ¿Y cuando dijo que se casó no se te ocurrió decírmelo? Quería hacerlo, pero no lo dije. Me pidió que no lo hiciera, luego me amenazó, dijo que me incriminaría por haberme hecho pruebas de VIH sin el consentimiento del hospital. Que entregaría mis contactos a los traficantes. Sí, prometió que tendría mucho cuidado, y si alguien está siendo tratado, es prácticamente imposible contagiar a alguien, yo mismo lo sé. Sí, pero él se enfermó primero y luego yo. Lo siento, no. Tuviste otra opción como él. Lo siento. ¿Y sabías que quería tener hijos? Por eso no tomamos precauciones en los últimos 2 años. El rostro de Oksana se estiró con desconcierto. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué no? Se hizo una vasectomía cuando se enteró del diagnóstico, específicamente fue a otra región, a una clínica privada. Ana parpadeó, perpleja. Entonces, ¿no crees eso? No aguanto. Alisa, entonces, parece que quería infectarme a propósito. ¿Pero por qué no lo sabía? Nunca pensé que sería capaz de eso, pero últimamente se ha portado muy extraño. ¿Qué quieres decir? Empezó a tomar algo y a veces no aparecía a buscar su medicamento. Lo llamé y me dijo que lo había conseguido en otro lado y luego regresaba. Estaba preocupada por él, muy humano, no puedo. No puedo decir nada más al respecto.
Pero después de vender el apartamento y gastar todo el dinero, cayó en una depresión. Bajó los ojos y guardó silencio durante unos minutos. Un pensamiento monstruoso cruzó por mi mente, ¿y si el marido decidiera infectarme para unirme a él de una vez por todas, para que nunca me enterara y terminara en la calle? Mi difunto marido. ¿Estás seguro de que quieres saberlo?, preguntó Oksana. Sí, quiero. Igor no se acercó a mí por nada. Primero, su padre me cortejó y no sé por qué me llamó la atención. Nos conocimos por casualidad. Empezó a perseguirme, no me dejaba. Solo, de ninguna manera. Traté de explicarle que no estaba interesado, pero él no se dio por vencido. De alguna manera, se enteró. Fue entonces cuando Igor también entró en mi vida. Pero, a diferencia de Nikolai, él no atraerme de inmediato. De hecho, solo descubrí que estaban relacionados mucho más tarde. ¿Quieres decir que mi padre quería engañar a mi madre contigo? Sí, y me temo que esa fue la razón por la que Igor se interesó. No se rindió, incluso después de que le revelé mi diagnóstico. Dijo que me amaba y que estaba dispuesto a estar conmigo, en las buenas y en las malas. Ahora, creo que no fue del todo honesto. Solo quería alejarme de mi papá para que mi mamá no estuviera sola, dijo irónicamente Oksana, refiriéndose a los padres de Alisa con palabras diminutas y cariñosas. Alisa, confundida, parpadeó intentando entender todo. ¿Entonces todo es culpa de mi padre? Si no hubiera mirado para otro lado, mi hermano no se habría involucrado con Oksana, no se habría enfermado y no habría infectado a Die. Por supuesto, la cadena es muy complicado y confuso, pero amabas a mi hermano. Oksana respondió con atención, mirando a D. ¿Y has hablado en los últimos meses? Sí, escribí para él algunas veces. Él de repente no apareceu para buscar os remedios. Eu estaba prestes a levalos a él, mas él me dice para ficar longe e parar de ligar, de se intrometer en su vida. ¿Mas por qué? ¿Te dijo algo? Lo único que sé es que al principio, después de empezar a tomar el medicamento que le di, se sintió mejor. Pero luego empezó a notar efectos secundarios y eso le irritaba. Y aún recordó cómo su marido se quejaba de dolor en el hígado hace unos meses. Hace veces. Y últimamente, él estaba teniendo problemas de vez en cuando con la potencia. Sí, le pasa a cualquiera, pero siempre se enojaba mucho por eso. Alisa sentía como si un niño dentro de ella estuviera muriendo lentamente. Para ella, siempre parecía que sus padres se amaban, que tenían una de las familias más fuertes del mundo. Pero resultó que el padre era totalmente diferente. Me invadió una sensación como si nunca lo hubiera conocido realmente. ¿Puedo preguntarte cómo te infectaste?, preguntó Oksana. Fue en el trabajo, accidentalmente. No fui al laboratorio, y un interno torpe me roció los ojos con sangre infectada. Hasta el día de hoy, me pregunto cómo alguien puede ser tan torpe y estúpido, especialmente eligiendo esta profesión. Lo más interesante es que no me llegó ni una gota. Después de un tiempo, me di cuenta de que yo también estaba infectado y comencé el tratamiento. Siempre pensé que solo los drogadictos o las personas promiscuas contraían el VIH. Ni siquiera te imaginas cuántas personas con VIH hay entre los profesionales sanitarios, que además se infectaron accidentalmente. Como Dud, que fue infectada por sus maridos. Y, por cierto, algunos, a diferencia de Igor, tardan mucho en darse cuenta de que están enfermos. Cuando se enteran, no solo se sorprenden a ellos mismos, sino también a toda la familia. Las personas con VIH no revelan su estado. Viven bajo un velo de mentiras porque no quieren ser etiquetados como intocables, aunque son como todos los demás excepto por la presencia del virus. Pero me refiero a personas que reciben tratamiento, no a personas que se dan por vencidas o que propagan la enfermedad. ¿Y Nikolai se acercó a ti otra vez cuando descubrió que habías roto con Igor?, preguntó Ana. No, creo que entró en juego la aversión natural. Parece que padre e hijo no deberían compartir la misma mujer. Es un poco excesivo, ¿verdad? Sí,
creo que tienes razón. No sé si quiero escuchar esto, dijo Alisa con miedo. Pero luego pensó un poco. Me encantaba este lugar. Varias veces, mi hermano y mi padre venían aquí a pescar y nadar, un poco más río abajo, pero el lago era el mismo. Cuando Alisa se fue, Oksana puso su tarjeta de presentación sobre la mesa. Tómalo. Aún no estás al día, pero a veces los medicamentos no son suficientes. A veces traen aquellos que tienen muchos efectos secundarios. Si necesitas mejores medicamentos, simplemente llámame. Si no los necesitas, tal vez pueda ayudar a alguien. Créanme, le tengo miedo a este sistema desde hace mucho tiempo. Sé de lo que estoy hablando. ¿Y no te avergüenzas de eso?, preguntó Anna. ¿Para qué? ¿Para ayudar a la gente? Ya sabes cuánto cuestan los exámenes, y eso es solo el comienzo. Está bien, ganas bien. Pero hay personas que viven en el extranjero desde el umbral de pobreza. Muchas cosas que puedes tener fácilmente están fuera de su alcance. Por ejemplo, ¿eres una especie de Nierkheim?, preguntó la niña, insatisfecha. Ya te lo dije, no voy a robar nada. Las medicinas vendidos en el mercado negro fueron robados antes de llegar al hospital. Algunas personas se dedican a ello. Nunca serán atrapadas porque usan trajes caros, algo que una persona promedio tendría que trabajar 5 años, si no más, para comprarlos. Oksana no era tonta. Por su apariencia, era difícil deducir que estaba embarazada, a menos que de vez en cuando instintivamente presionara sus manos sobre su vientre. 3 veces. Oksana no pudo evitar darse cuenta de esto. Ella no decidió preguntar correctamente. Lejos, pero cuando Alisa salió, dijo, son 2 meses. Espero que el bebé nazca sano. Esto será difícil, pero intentaré seguir todas las instrucciones de los médicos. Creo que a Igor le pasó porque empezó a faltar su medicación o tomando placebos. ¿Placebos? Algunos traficantes de drogas venden medicinas más baratas, inventan historias, pero en realidad no son ellos los que tratan el VIH. Cuanto más te escucho, más miedo me da, confesó. No tengas miedo. Las personas que padecen esta enfermedad viven mucho tiempo. Y pronto serás madre. Igor dijo que siempre quisiste tener hijos. Sí, lo hice. Y durante varios años intenté quedar embarazada de un tipo que se había sometido a una vasectomía, dijo Anna con tristeza. Si querías quedar embarazada, ¿por qué no fuiste al médico para que te hicieran un chequeo, arriba? Preguntó Oksana. ¿Conoce a muchas mujeres de mi edad que van corriendo al hospital en cuanto no logran sobrevivir en el primer intento? Bueno, tienes razón. Alisa entró en la casa, secándose la cara de los rastros de lágrimas. Miró con tristeza a las 2 mujeres y sugirió, vámonos a casa primero. Alisa llevó a Oksana a su casa y luego siguieron adelante. Ana se quedó en silencio por un largo rato, mirando el camino, pero luego no pudo resistirse, vio lo triste que estaba Alisa y no quería más problemas en su vida. Dile a mi madre que tengo su apartamento como donación. Que gaste dinero en abogados y tribunales, se sorprendió Valentina. Me llamó y dijo que quería su parte de la herencia después de la muerte de Igor. ¿En serio? Esto ni siquiera necesita ser inventado. Maldita sea, voy a hablar con ella mañana. Se ha vuelto completamente loca de tristeza. Está pasando por una fase de enojo en este momento, parece que decidió sacarlo. No más disculpas por algo que no hiciste. Alisa se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, ¿me culpas por no decírtelo antes? Solía culpar, pero luego me imaginé en tu lugar. Si mi hermano me dijera que está limpio, yo también lo creería. Parece que somos ingenuos. Realmente lo pensé, es verdad. Cuando llegaron a casa, allí ya estaba oscureciendo. Afuera el aire se hizo más frío, pero era agradable. ¿Quizás una copa de vino?, sugirió Alisa. No, ya no bebo, sinceramente, le respondía Ana. Casi me emborracho cuando me enteré del VIH. Ya no quiero.
La vida me ha enseñado algunas cosas y no aconsejo ahogar la tristeza en el alcohol. Eso normalmente no termina bien. De todos modos, gracias. A ti por llevarme a Oksana, dije mientras bajábamos del auto. Por favor, saluda a mis padres, bromeé y me dirigí hacia mi edificio. Alicia se fue a casa. Apenas logró recuperarse de aquella noche y, muy temprano, fue a hablar seriamente con sus padres. En casa solo encontré a mi madre. Mi padre ya se había ido a alguna parte. Es extraño, porque el domingo es día de descanso. Pero tal vez no fuera tan extraño, considerando lo que descubrí ayer. Y papá volverá pronto. No sé, no me da ninguna satisfacción, respondió Valentina frotándose los ojos. Y siempre desaparece de casa. ¿Por qué crees que desaparece?, le pregunté a la madre. Probablemente fui a pescar temprano en la mañana. Joder, ¿qué pasa? No sé qué más hacer. ¿Y fuiste al oftalmólogo? Sí, respondí. Su edad siempre es así. ¿Qué vas a hacer? Así es la edad, y cada día veo que está empeorando, lamentó Valentina, que últimamente se quejaba de dolores, anginas y otros problemas de salud. Después de un breve silencio, me armé de valor y dije, hablé con Ana el otro día. Valentina se giró rápidamente y casi dejó caer su taza de té. ¿Por qué le hablas a esta basura? Mamá, ella no es basura y me dijo algo importante. La vas a demandar por el apartamento, no quiero que disfrute de la vida después de matar a mi hijo, ¿en serio? ¿Tienen algo que ver con esto? ¿Quién crees que lo infectó? Ella y solo ella están viviendo y disfrutando, mientras mi hijo lucha en su ataúd. Ella te ha metido estas historias en la cabeza. ¿Le crees? ¿O no confías en mi instinto maternal? Mamá, esto no es instinto, es ira. Quieres culpar a alguien, pero se convirtió en víctima de las circunstancias. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿De dónde sacó Igor esta enfermedad? ¿Recuerdas a Oksana?, preguntó Alicia. Valentina se sentó abruptamente, sorprendida por la revelación de que era VIH positiva. No quería decírtelo, pero creo que es la única forma en que puedes dejar de odiar a Ana. ¿Quieres decir que ella infectó intencionalmente a mi hijo? ¿Fue Oksana quien te dijo eso? Sí, ella sabía del diagnóstico cuando se acostó con él por primera vez. Eso es lo que te dijo, pero ningún hombre es una persona decente. Haría eso, nadie que valore la vida. Y, en ese momento, me di cuenta de que tendría que decir toda la verdad para que mi madre me creyera. Pero qué difícil fue tomar esa decisión. Y de repente, entendí algo, si el padre a veces la engañaba, también podría haber traído alguna enfermedad a casa. Quizás los problemas de visión y de salud de mamá tuvieron otra causa. Sí, últimamente está teniendo serios problemas mentales, pero aún es pronto para saberlo. Etiquétala como una vieja loca, mamá, por favor siéntate. Necesito decirte algo. Puede que sea desagradable escucharlo, pero es necesario saberlo. Si es desagradable, no quiero oírlo. ¿Y si ayuda a solucionar tu problema de salud? Intenté despertar su interés, ¿cómo puedes saber eso? Valentina finalmente se sentó a la mesa, aunque no quería tomar té. Igor empezó a salir con Oksana gracias a su padre. Quería que yo probara su relación y que se casara con ella. Entonces, dices eso solo por decirlo. Valentina le respondió a su hija. Sé que estás enojada, es una reacción normal, pero piensa por ti misma, ¿qué más podría hacer que Igor actuara así? Tú mismo dijiste que ninguna persona normal haría eso. Valentina cerró los ojos con las manos, tratando de calmar el dolor punzante en su cabeza tras las palabras de su hija. De hecho, mintió, había sospechado de su marido durante muchos años, pero no había. Las palabras de mi hija todavía resonaban en mi corazón, doliendo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Una serie como si alguien hubiera ocultado la sífilis durante años, sin saberlo, hasta que unos terribles dolores de cabeza casi lo dejaron ciego. Sí, Valentina me había quejado de dolores de cabeza con más frecuencia,
pero las palabras de mi hija todavía parecían una completa tontería. Eso es una exageración, ¿escuchas lo que dices? No es difícil comprobarlo, solo necesitas hacer algunas pruebas. Si quieres, puedes ignorarlo, pero no vengas más tarde y digas que no te lo advertí. La idea de que mi marido pudiera haberme transmitido algo así puso a Valentina aún más nerviosa. Sentía como si su cabeza estuviera a punto de estallar. Explotar en cualquier momento. «Toma una pastilla para la presión arterial», preguntó mi madre. «¿Quieres que vaya contigo al hospital?», ofreció mi hija. Alisa no tenía conocimientos médicos, por lo que esperaba que mi madre hubiera otra enfermedad. Logró convencer a Valentina para que fuera a una clínica privada y se hiciera la prueba, y ella misma se hizo la prueba como medida de precaución. Nadie esperaba el resultado que llegó unos días después. Para sorpresa de todos, la hija acertó al identificar su condición en el papeleo. Valentina se sorprendió e indignó cuando vio el nombre de la enfermedad en el papel. Nunca antes se había enfrentado a su marido porque, aparte de sus sospechas, no tenía pruebas concretas. Pero ese papel lo confirmó todo. Cuando su marido regresó del trabajo, ella le entregó los resultados a la cara y lo enfrentó. «¿Qué significa esto?», le gritó a Nikolai, mirándole a los ojos inertes. Ella estaba más convencida que nunca de que él tenía la culpa de todo, pero él lo negó con vehemencia. «Tuve tratamiento, no me acosté contigo entonces». A diferencia del VIH, la sífilis se puede contraer de forma mundana. ¿No podrías haberlo dicho? Habría lavado toda la casa, hervido los platos y la ropa de cama. Sí, ¿y enviarme al infierno? Te conozco. Y sí. ¿Lo haces? ¿Por qué no lo pensaste? ¿No tienes ni un ápice de conciencia? ¿Y si me hubiera quedado ciego? ¿Y si hubiera muerto? ¿Sabes cuántos años todavía tengo que lidiar con esto? Incluso podría haber infectado a nuestros hijos, gritó Valentina, hasta que algo finalmente la golpeó. Igor, murió por tu culpa, se escuchó sorprendida. Todo este tiempo culpó a Anna de todo. Pero ahora se dio cuenta de que el verdadero culpable era su marido. Y que ella no podía perdonar. «Fuera de aquí», gritó. «Sal de esta casa para que mis ojos ya no te vean». Ni siquiera permitió que su marido empacara sus cosas, simplemente lo dejó tal como estaba cuando llegaba del trabajo. Unos días después, Alisa ayudó a su madre a empacar las cosas de su padre en una maleta y se las llevó. Descubrió que su padre ya tenía una nueva empresa en ese momento. Alisa se tomó unos días libres en el trabajo para intentar consolar a su madre. Se sentía como si estuviera atrapada en un torbellino de acontecimientos, todos moviéndose en direcciones inesperadas. Conmoción, horror, tristeza, todas estas emociones inundaron a las dos mujeres. Valentina quedó atónita al ver que, después de tantos años de matrimonio, terminaba sola y no deseada. Ella no esperaba que terminara así. «Mamá, ¿no quieres llamar a Ana y disculparte?», preguntó mi hija preocupada. «Solo Dios perdona», respondió mi madre. Ana estaba pasando por un momento difícil. Debido al embarazo y al VIH, además de algunos episodios de embriaguez antes de la concepción. Sin mencionar cómo quedé embarazada. Solo podía esperar que el bebé naciera sano de alguna manera. Seguí todas las instrucciones médicas, lo hice. Todo lo que me dijeron, parecía que todo iba bien hasta que al 8º mes pasó algo que no esperaba. Cuando llegué a mi cita con el infectólogo descubrí que los medicamentos recetados no estaban disponibles. No pude detener el tratamiento. Pero ¿qué puedo hacer? Son nuevas para mí. Mis pacientes ya se han acostumbrado a estas interrupciones. Ahora, ¿qué debo hacer? Insistí. Espera un momento. En unos días debería llegar un nuevo lote. ¿Y si no llega? Pregunté preocupado. Hay que confiar, respondió el médico. Yo, como muchos otros, nunca antes había recibido tratamiento contra el VIH, por lo que no tenía idea del miedo que vivían estas personas. No solo tenían miedo de morir, sino también de quedarse sin tratamiento. Después de la cita,
Hablé con una mujer que estaba sentada cerca de la oficina y supe que esto sucedía con frecuencia. 2 veces al año, aproximadamente. Se pueden comprar medicamentos, pero los precios son astronómicos y no siempre están disponibles. ¿Cómo afrontas el horror de esto?, le pregunté a mi nuevo conocido. A veces pido que me den pastillas de reserva, pero no siempre funciona. Son estas acciones de las que habló el médico, explicó. Entiendo. Es frustrante, murmuré. Mientras caminaba a casa, traté de pensar qué hacer y de repente recordé la tarjeta de presentación de Oksana. Lo encontré rebuscando en varias bolsas y lo llamé inmediatamente para contarle lo sucedido. Esperaba que ella pudiera ayudar de alguna manera. Dígame qué medicamentos y dosis necesita, lo averiguaré, dijo. Gracias, enviaré el mensaje ahora. Tener algo es mejor que nada, respondí con alivio. ¿Por qué no fuiste al médico antes? Estás embarazada, te hubieran dado el medicamento, dijo. Estaba ocupado, tenía cosas de las que ocuparme. No sabía que esto podía pasar, pero ahora sé que debo tener cuidado en el futuro, le expliqué. Ok, espera. Te llamaré cuando escuche algo, prometió. Yo estaba en shock. Si ni siquiera Oksana podía ayudarme, yo no sabía qué hacer. Sin embargo, esa noche sonó el teléfono. Ven mañana por la mañana a las 10. Encontré lo que necesitas, dijo. Lo encontré, repetí sorprendido. Oh, toma el dinero. No es gratis, advirtió Oksana. A la mañana siguiente llamé un taxi y fui hacia ella. Oksana me dio la medicina, pero costó mucho. Aún así, era mejor que no tener nada. Después de todo, no quería arriesgarme a que mi bebé naciera con VIH. Le agradecí por las medicinas y luego me disculpé. Lamento todo lo que dije la última vez. Ahora entiendo mejor por qué haces lo que haces. Algunos realmente necesitan ayuda. No compartir mis contactos. Esto podría causar problemas legales y no quiero tener problemas por eso, le pregunté a Oksana. Solo Dios perdona, respondió ella. Una semana después, el médico llamó para decir que habían llegado los medicamentos. Fui al hospital y reabastecí mi suministro, pero en el fondo me sentí aliviado de tener al menos un pequeño refuerzo. Mientras me regocijaba, sabía que algunas personas tal vez no hubieran tenido tanta suerte. Podrían pasar semanas, incluso meses, sin medicación, lo que no es seguro para su salud. Se acercaba el momento del nacimiento. Cuanto más se acercaba el día, más tensión crecía dentro de mí. Leí negativo en el papel junto con los resultados de las pruebas de mi hija. Hija recién nacida. Sabía que aún no era un indicador definitivo, pero al menos era un primer paso. Al menos la primera prueba se hizo cuando nació mi hija, la llamé Vera. Tenía la esperanza de que, gracias a la terapia, no le habría transmitido mi enfermedad. Sin embargo, no podía estar completamente segura de ello. Todavía quedaban varias pruebas por hacer. Para eliminar por completo la posibilidad de VIH. Tuve que hacerme una cesárea en el horario programado y desde entonces no he podido amamantar. La cuidé mientras continuaba mi tratamiento. En el momento en que vi a mi hija por primera vez, sabía que la amaría independientemente de sus condiciones de salud. Para mi sorpresa, Vera no presentaba ninguna anomalía, salvo que nació pequeña, pesando solo 2,5 kilogramos. Pero esto no era indicativo. Además, desarrollé un fuerte deseo de vivir más, porque quería ser testigo de cada momento significativo de su vida. Quería escuchar su primera palabra, ver sus primeros pasos, llevarla al primer día de clases y luego disfrutar de su fiesta de graduación. Soñé con verla, casarla y malcriarla con sus nietos. No sabía qué tan viable sería esto, pero los médicos me aseguraron que sería posible si no suspendía el tratamiento. Cuando Vera cumplió 1 año, nos hicimos otra prueba de VIH, que nuevamente resultó negativa. No lo celebré como un niño, solo pensé, ojalá el próximo también sea así. En una de las citas me volví a quedar sin medicación. En casa tenía una pequeña provisión,
pero esta situación siempre me aterrorizó. Cuando salí de la oficina con expresión preocupada, un joven que estaba sentado allí ya sabía el motivo y volvió a preguntar si había algún medicamento. Solo negué con la cabeza al ver sus ojos entristecerse. ¿Cuántos días te quedan?, preguntó. Un poco más que el mío, respondí, y luego suspiramos profundamente. ¿Quieres tomar un café?, le ofrecí. Él sonrió. Parecía gustarle la idea. Últimamente rara vez tenía estos momentos. Hablamos en el café. Descubrí que contrajo el virus durante una transfusión de sangre. No era un drogadicto ni nada por el estilo, solo un tipo normal que notó algo mal cuando empezó a perder peso sin ningún motivo. Roma, era su nombre. Cuando se enteró, dejó de tener relaciones sentimentales con nadie, evitando difundir su condición. La gente huía de él como si hubiera un incendio. Pero es comprensible, ¿verdad? La gente asocia estos signos más y menos con toda la vida de una persona. Muchos temían ser responsables de dañar a otros. ¿Eres casada? No estoy divorciado. Él murió. ¿Y tú por él? Es triste. Estamos vivos, con esperanza, respondí. En el trabajo, no es diferente. La familia me evita, ni siquiera los padres quieren hablar conmigo. Es una pena. Tengo una hija, dije con una sonrisa. Roma me miró sorprendida y también sonrió. Un plus y un menos, por ahora. Pero habrá más pruebas, es increíble. Ella ya tiene poco más de un año. ¿Dónde ella está ahora? En casa, con mi amigo. Pareces feliz, comentó sin envidia. Pensé por un momento y finalmente decidí, sé dónde conseguir el medicamento. Grave. Pero es un gran secreto, por supuesto. ¿Ayudarás? Tengo dinero, dime lo que necesitas y tu número de teléfono. Voy a verificar. Excelente. Esperar una semana es una victoria para mí. No tengo suficientes medicamentos y la situación no cambia. Después de dejarle una nota, fui a casa y llamé a Oksana. A la mañana siguiente, me comuniqué con Roma y le dije que podía recoger sus medicamentos esa misma tarde, después del trabajo. Apareció alrededor de las 7. Justo cuando él se preparaba para irse, Vera inesperadamente se arrastró hasta la entrada. Apenas sabía caminar, pero gateaba a una velocidad increíble. Había aprendido a levantarse del sofá, donde la había dejado rodeada de almohadas. «¡Guau, qué lindo!», dijo Roma al ver al pequeño. «¿Cómo se llama ella?». «Veremos». «Es un buen nombre». «Hola, Vera», saludó a la pequeña mientras se agachaba. Le ofrecí mi mano y ella se levantó, se acercó y agarró su rodilla. «Anja», preguntó con una sonrisa, y ella asintió. Roma la levantó y la levantó un poco y la niña se rió. Manos masculinas fuertes, ¿a quién no le gustaría eso? A Vera le gustaban mucho los hombres, pero solo tenía contacto con mi hermano y mi padre. Y la Roma de piel oscura claramente la cautivó, porque le sonrió con su sonrisa casi desdentada. «Tiene suerte», dijo mirando a la pequeña Vera. Desde ese día, ella ha sido mi milagro. Desde entonces, Roma y yo nos hicimos amigos. A veces íbamos a pasear junto con el cochecito por el parque o simplemente por la ciudad. Nuestra relación se hizo más cálida cada día. 3 meses después, Roma me invitó a un verdadero encuentro. Y unos meses después, me propuso vivir juntos. Nos instalamos en un solo apartamento. 2 amantes y un pequeño pero encantador menos. Cuando la pequeña Vera cumplió 1 año y medio y sus pruebas volvieron a salir negativas, el médico suspiró aliviado, lo más difícil había pasado. Por Alisa me enteré que mi ex suegra estuvo enferma por algunas semanas, enfermedades que mi ex esposo le regaló. Alisa y yo seguimos en contacto después de la muerte de Igor e incluso nos hicimos mejores amigos. Ella estaba muy feliz con la noticia del embarazo. Y cuando nació la pequeña se ofreció a ser su madrina. No pude negarme.